Hola, mi nombre es Mónica Flores Hernández, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy les voy a hablar sobre los ejercicios de la unidad 3 en los capítulos 5 y 6 para la materia Estadística Inferencial y partida por el maestro Juan Morales. Para iniciar vamos a ver unos conceptos de el capítulo 7, estimaciones de tamaño de la muestra, en el subtema 7.2, estimación de la proporción de la población. Tiene como objetivo entender que la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. También tiene como objetivo utilizar la proporción muestral para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor verdadero de una proporción poblacional y saber cómo interpretar dichos intervalos de confianza. También saber cómo calcular el tamaño de la muestra necesario para estimar una proporción poblacional. Tenemos unas definiciones en la que nos habla de una estimación puntual. Es un valor individual que se usa para aproximar un parámetro poblacional. La proporción muestral P es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional P porque no está sesgado y es el más consistente de los estimadores que podrían usarse. No está sesgado en el sentido de que la distribución de las proporciones muestrales tienden a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. También tenemos un intervalo de confianza, que es un rango de valores que se utiliza para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. Y tenemos un nivel de confianza, es la probabilidad de 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces. El nivel de confianza también se llama grado de confianza o coeficiente de confianza. Tenemos más definiciones en donde nos dice que las opciones más comunes para el nivel de confianza son 99%, que con alfa es 0.10, el 95% que es 0.05 y 99% que es 0.01. La opción del 95% es la más común, puesto que prevé un buen equilibrio entre precisión, refleja el ancho del intervalo de confianza y la confiabilidad expresada por el nivel de confianza. Tenemos que la interpretación de un intervalo de confianza, esto en un ejemplo del 95%. En la interpretación correcta se tiene una confianza de 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de la proporción poblacional P. Eso significa que si seleccionamos muchas muestras de diferentes tamaños diferentes de un tamaño determinado, construimos los intervalos de confianza correspondientes. El 95% de ellos incluiría realmente el valor de la proporción poblacional de P. Un valor crítico, también nos habla de un valor crítico, que nos dice que es el número en la línea limítrofe que separa estadísticos muestrales que tienen mayor probabilidad de ocurrir de ellos y que no tienen probabilidad de ocurrir. Cuando se utiliza los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error denotado con E mayúscula es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error E también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que el Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir a una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron el método EXORT, de los cuales 525 nacieron niñas. En el inciso A nos dice cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de las niñas nacidas de padres que usaron el método EXORT. Bien, para sacar la mejor estimación puntual, pues sabemos que tenemos que dividir nuestro número de eventos, que sería 525, entre el número de la muestra, que en este caso son 574.
Entonces sería 525 entre 574. Y eso nos da punto 9146. Esto lo multiplicamos por 100 para obtener el porcentaje y sería la mejor estimación puntual, 91.46%. Esa es la proporción muestral, es la mejor estimación de la proporción poblacional. En el inciso B nos dice: utiliza los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método XOR. Para esto vamos a usar Minitab. Vamos a abrir aquí un archivo y nos vamos a ir a estadísticas básicas, una proporción, datos resumidos. Nuestro número de eventos nos dice que son 574 y nuestro número de ensayos es 525. Nos dice que del 95%, aquí en opciones vamos a checar que esté en 95, lo demás lo dejamos tal cual, le damos a aceptar y aceptar. Ok, aquí le puse al revés. El número de eventos tenemos que fue 525 y nuestro número total de ensayo fue de 574. Y aquí tenemos nuestro número de eventos, 574, y perdón, de muestra, y de eventos tuvimos 525. Aquí nuestra muestra P, que es nuestra mejor estimación. Y tenemos aquí también nuestro intervalo de confianza para P. Si lo traemos para acá, nos dice que es de 0.8887.2 .9361.80. Esos son nuestros intervalos de confianza utilizando el 95%, el porcentaje de nacidas por el método XOR. En el inciso C nos pide calcular el margen de error que corresponde al nivel de confianza del 95%. Para esto vamos a irnos aquí a Minitab y nos vamos a ir a estadísticas, tamaño, potencia y tamaño de la muestra, y aquí muestra para una estimación. Vamos a tomar la binomial de una proporción y nos dice que no, aquí me fui otra parte. Margen de error. Dice que la proporción es de la proporción va a ser aquí nuestra respuesta de la 1, nuestro inciso A. Entonces vamos a poner que nuestra proporción es de 0.9146 y nuestro tamaño de muestra es de 574, perdón. Estimar, vamos a aceptar. Aquí nos falta un punto. Y nos dice que nuestro margen de error, nos vamos a llevar aquí a la presentación, nos dice que nuestro margen de error en el límite inferior es de 0.0259951 y nuestro margen de error en el límite superior es de 0.0216254. Eso para la respuesta del inciso C. En el siguiente inciso nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción del éxito fuese del 90%, el margen de error fuera del 1% y un nivel de confianza del 95%. Eso lo vamos a calcular aquí en Minitab. Estadísticas, tamaño de la muestra para estimación. Entonces nos dice que tamaño de la muestra, aquí vamos a elegir estimar tamaño de la muestra. Nuestra proporción va a ser de 90
y con un intervalo de confianza en los márgenes de error del 1 menos 90. El margen de error es del 1, entonces 0.01. Y aquí en opciones vamos a poner nuestro nivel de confianza que nos pide, que es del 95. Aceptamos y nos sale que nuestro tamaño de muestra debe de ser 3786 para que nuestro margen, si queremos nuestro margen de error de 0.01, nuestro tamaño de muestra debe ser de 3786. Esto fue calculado tomando los parámetros de proporción en una distribución binomial y la proporción de 0.9 con un nivel de confianza del 95% en un intervalo de confianza bilateral. Ahora tenemos un ejercicio llamado selección de género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método EXOR diseñado para incrementar la probabilidad de concebir un niño. Se realizó el estudio con 152 bebés de padres que utilizaron el método EXOR, de los cuales 127 nacieron niños. Se busca tener niños y de los cuales pues nacieron así, ¿no? Dice, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR? Bien, pues vamos a hacer lo mismo que hicimos hace rato para sacar la estimación, en donde dividimos el número de eventos entre el número de muestra, el tamaño de muestra, y nos da 0.8355. Esto multiplicado por 100 nos da el 83.55%. Esa es nuestra mejor estimación puntual para la proporción poblacional de niños nacidos. El siguiente nos pide utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método EXOR. Okay. Entonces aquí vamos a tomar otra vez mi tab. ¿Qué nos pidió? Un intervalo de confianza. Ok, aquí en estadísticas, una proporción, datos resumidos. Entonces tenemos que nuestro número de eventos fue de 152 y el número de ensayos, 152, 127 fue el número de eventos y el número de ensayos fueron 152. Un intervalo de confianza del 95. Muy bien. Aceptar y aceptamos. Aquí tenemos nuestros de estadística descriptiva, donde dice que nuestro tamaño de muestra fue de 152 y nuestro número de eventos fue de 127. Aquí nos dice que nuestra mejor estimación puntual es de 0.8355, que es la que tenemos aquí en el inciso A. Y aquí pues tenemos ya pasamos acá nuestra pequeña gráfica para hacer el análisis, en donde nos dice que nuestro intervalo de confianza al 95% es de 0.766852, 0.0890643. Continuamos en el capítulo 7, 7.3. Se llama estimación de la media poblacional con una varianza desconocida, con una desviación estándar desconocida. Dice que para entender la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Nos dice que utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza con la finalidad de estimar el valor de la media poblacional y saber cómo interpretar este tipo de intervalos de confianza. Saber cómo determinar el tamaño necesario de la muestra para estimar una media poblacional. Nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medias
medidas de tendencia central. Tenemos un ejemplo, aquí nos dice pesos de hombres. Nos comenta el ejemplo que han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de los hombres. En décadas recientes el peso del medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos, mostrarles de una muestra aleatoria simple, donde nuestro tamaño es de 40 muestras y nuestra media poblacional es de 172.55 libras. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por 26 libras. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los hombres. Pues aquí mismo en el ejemplo nos lo dice, que es 172.55 libras. Esa sería la mejor estimación puntual que tenemos para el peso de los hombres. En el siguiente inciso nos pide que construyamos un intervalo de confianza de 95% para el peso medio de todos los hombres. Entonces vamos a irnos a Minitab. Regresamos a Minitab, en donde nos dice que vamos a tomar estadísticas básicas, la receta de una muestra, en donde vamos a tener, dice que el tamaño de la muestra es de 40. Tenemos 40 muestras. Nuestra medida de la muestra es de 172.55 libras. Y nuestra desviación estándar dada por 26 libras. Aquí son 26 libras. Y nos pide a un intervalo de confianza del 95%. Aceptamos y aceptamos. Y aquí vamos a tener, nos vamos a llevar esto a nuestra presentación para analizarlo. Aquí nos dice que nuestro número de muestras es de 40. Nuestra media es de 172.55, que es el dato que habíamos obtenido aquí del ejemplo y en nuestra respuesta en el primer inciso. También tenemos que nuestro margen error estándar de la media es de 4.11 y nuestro intervalo de confianza del 95% es de 164, aquí me equivoqué, 164.49. 164.49 180.61. Aquí me he equivocado en las anotaciones, pero ya quedó. En donde dice que la media poblacional de la muestra es y nuestra desviación estándar conocida es de 26. Fueron los datos que metimos, que capturamos para obtener nuestro resultado. También nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 5%. La desviación estándar de la población es del 26 a un nivel de confianza del 95. Entonces vamos a irnos a Minitab nuevamente. Y nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para la estimación. Aquí nos está pidiendo una desviación normal, desviación estándar normal. Entonces vamos a nuestra desviación estándar que conocemos es de 26. Y queremos estimar el tamaño de la muestra, un margen de error del 5. Entonces aquí va a ser 5. Y en opciones está pidiendo que sea al 95. Ahí está bien, aceptamos. Y ese va a ser nuestro. Aquí tuve un pequeño error. Sí, entonces va a ser en estadísticas, potencia y tamaño de la muestra,
Tamaño de la muestra para la estimación. Aquí vamos a tomar una media normal, una desviación estándar que dijimos que era de 26. Vamos a estimar el tamaño de la muestra con intervalo de confianza con márgenes de errores para intervalo de confianza del 5 y un nivel de confianza de 95. Le vamos a aceptar y no se mueve mucho ahí. ¿Por qué? A ver. Un segundo. Ok, entonces vamos a sí, es una media normal. Vamos a hacerlo nuevamente. Potencia, tamaño de la muestra, tamaño de muestra para estimación, media normal. Media normal, una desviación estándar de 26. Un margen de error del 5 con nivel de confianza de 26. $95 nuestro nivel de confianza en bilateral. Aceptar. Aquí estamos teniendo un pequeño, dice que es media normal. Ok, vamos a llevarnos acá nuestra gráfica en donde tenemos que nuestro método fue por parámetro de media en una distribución normal con una desviación estándar del 26, siendo una estimación con un nivel de confianza del 95% con un intervalo de confianza bilateral. Tenemos un resultado pues de margen de error de 5, que fue lo que nos pidió, y un tamaño de la muestra de 107. Igual vamos a recrearlo aquí. Tenemos que este es 5 y aquí lo tenemos. Aquí se me habían ido un punto y un 0, pero ya tenemos aquí igual nuestros resultados. Aquí lo podemos ver. Es el mismo. Continuamos. Tenemos un ejercicio llamado conteo de glóbulos rojos en la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La medida muestral es de 4.63. La desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos es de 0.54. En el inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Ese dato también nos lo da aquí en la información del ejercicio, que es 4.63. Esa es la mejor estimación puntual. En el siguiente inciso nos dice construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos en adultos. Entonces vamos a ir a Minitab nuevamente. Nos vamos a ir aquí a estadísticas básicas, centro de una muestra, datos resumidos. Dice que el tamaño de la muestra es de 50. Nos dice que es de 50. Tamaño de la muestra es 50. Nuestra media es de 4.63. Es de 4.63 con una desviación estándar de 0.54. Nos dice que un nivel de confianza de 95 del 99. Nos pide un nivel de confianza del 99. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos, esto nos llevamos para nuestra presentación, en donde nos dice que aquí nos muestra nuestro número de muestra, nuestro tamaño de muestra,
nuestra media que es de 4.63, que es la respuesta de aquí, y el dato que ya nos había proporcionado el mismo ejercicio. Tenemos un error estándar de la media de 0.0764 y nuestro intervalo de confianza del 99% es de 4.4333 y de 4.8267. Esta con una desviación estándar conocida de 0.54, que fue lo que nos da el ejercicio. En el siguiente inciso nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 0.25, una desviación estándar de la población de 0.54 a un nivel de confianza del 99. Ok, entonces vamos a ir aquí a Minitab, vamos a irnos a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Nos dice que nuestra desviación estándar es de 0.54 con un margen de error para los intervalos de 0.25 y a un 99%. Aceptar. Aquí tenemos otro pequeño error. Me había faltado un punto. Ok, aquí tenemos que nuestro método fue por parámetro de la media, una distribución normal con una desviación estándar de 0.54 como estimación a un nivel de confianza del 99% en un intervalo de confianza bilateral. En los resultados pues tenemos que nuestro margen de error es de 0.25, que fue lo que nos solicitó el ejercicio. Nuestro tamaño de muestra es de 35. Aquí tenemos también los datos. También tenemos nuestros datos que nuestro tamaño de muestra debe ser de 35. En el subtema 7.4, estimación de la media poblacional con una desviación estándar desconocida. Dice, cuando se desconoce la desviación estándar se utiliza la distribución T-de-Student que en vez de la distribución normal. Suponiendo que se cumplan los requisitos relevantes, la media muestral es la mejor estimación puntual para la media poblacional. La distribución T-de-Student desarrollada por William Gossen. Gossen era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera utilizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossen publicó bajo el seudónimo de Student. En definiciones también tenemos el número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados en el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas restricciones a todos los valores de los datos. El número de grados de libertad suele abreviarse como GL en minúsculas. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero a la 10ª puntuación se calcula. La suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la 10ª puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. Grados de libertad es igual al número de tamaño de la muestra menos 1. Las propiedades de la distribución de Student nos dice que la distribución de T-de-Student es diferente para distintos tamaños de muestra. La distribución de T-de-Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar, pero refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. La distribución T-de-Student tiene una media de T es igual a 0, así como la distribución normal tiene una media de Z es igual a 0. La desviación estándar de la distribución T-Student varía con el tamaño de muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar que tiene que la desviación estándar es igual a 1. Conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T-Student se acerca más a la distribución normal estándar. Aquí elección entre distribuciones Z y T.
Utilice la distribución normal Z cuando la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente. Cuando la distribución estándar sea conocida y el tamaño muestreo sea mayor a 30. Se utiliza la distribución estándar, la distribución normal T, cuando la desviación estándar sea desconocida y la población distribuida normalmente. También cuando sea desconocida y cuando el valor sea mayor a n. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dice llamado peso basura. Dice, el conjunto de datos del archivo anexo que tenemos precargado incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos pide calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Y también nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares en un intervalo de confianza del 24.28. Y bueno, este sería ya la respuesta, pero vamos a hacerlo. Aquí tenemos esto. Primero nos vamos a ir a estadísticas básicas para una muestra. Aquí vamos a elegir una o más muestras cada una de la columna. Aquí vamos a elegir nuevamente la columna que tenemos ya nuestros datos precargados. Peso basura en libras. Nos dice que debe ser a un nivel de confianza del 95, que ya lo tenemos marcado. Le vamos a aceptar y aceptar. Y aquí podemos ver que tenemos nuestro número de muestras, que son 62, con una media de 27.44, una desviación estándar de 12.46, error estándar de la media de 1.54 y con un intervalo de confianza del 95% para la media muestral, en donde son 24.28, 30.60. Esto nos lo llevamos a nuestra presentación. Aquí podemos ver, de aquí ya de que obtenemos la respuesta del inciso A, que es la media de la mejor estimación puntual, que sería 27.44, y nuestro intervalo de confianza para la respuesta del inciso B, 24.28, 3060. Continuamos en el inciso C, donde nos pide calcular el tamaño de la muestra necesaria si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95. Ok, entonces nos vamos a ir aquí a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para la estimación, en donde dice que nuestra desviación estándar es de 13.65. Lo vamos a capturar. Queremos el tamaño de la muestra con margen de error de intervalos de confianza de 3. Aquí tenemos 3. En opciones tenemos un nivel de confianza del 95. Está bien, nos pide 95. Le vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos que nuestro método está basado en un parámetro de media con distribución normal y una desviación estándar de 13.65 como estimación a un nivel de confianza del 95% en un intervalo de confianza que es bilateral. Nos dice que nuestro margen de error es 3 a lo que pedimos y nuestro tamaño de la muestra es de 82. Entonces, como respuesta del inciso C, tenemos que el tamaño de la muestra debe ser de 82. Continuamos en este ejercicio llamado pesos al nacer. Dice, una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Nos pide calcular la estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer, y también nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para los pesos de los bebés al nacer. Para esto vamos a usar Minitab nuevamente. Vamos a irnos a estadísticas básicas de una muestra. Datos resumidos. Vamos a elegir aquí datos resumidos. Vamos a tomar el tamaño de nuestra muestra, que es de 186 bebés.
una media de la muestra que es de 3103. Aquí tenemos saturado 3103 con una desviación estándar de 696 a un intervalo de confianza, a un nivel de confianza, perdón, del 95. Sí. Vamos a aceptar. Y aceptamos nuevamente. Aquí tenemos que nuestro tamaño de muestra es de 186 con una medida de 3103, una desviación estándar de 696, un error estándar de la media de 51 y un intervalo de confianza del 95% para la media muestral de 3002.3, 3203.7. Y aquí obtenemos nuestras respuestas para nuestro inciso A, que es nuestra media en la mejor estimación puntual, que es la que nos da aquí el ejercicio, 3103. Y en el inciso B tenemos ya nuestros intervalos de confianza, que son pues 3102.3, 3203.7. En el inciso C nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de la población es de 465 gramos a un nivel de confianza del 95. Entonces regresamos a Minitab. Aquí regresamos a Minitab. Nos vamos a estadísticas, potencias y tamaño de la muestra, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Nuestra desviación estándar nos dice que es de 465 y nuestro margen de error nos dice que es de 10 a un nivel de confianza del 95. Sí, 95. Aceptar y aquí vamos a obtener que nuestro método está basado en un parámetro de media, en una distribución normal con una desviación estándar de estimación de 465 a un nivel de confianza de 95% en un intervalo de confianza bilateral. Dice que nuestro resultado con un margen de error del 10, el tamaño de la muestra debe de ser de 8309. Y aquí obtenemos nuestra respuesta del inciso C, que el tamaño de la muestra debe ser de 8309. Continuamos en el capítulo 7.5, estimación de la varianza poblacional. Nos da unas definiciones donde nos dice que la distribución de la probabilidad de chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o una varianza poblacional. Para la distribución de chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad, en donde dice que grados de libertad es igual a número de tamaño muestral menos n. Las propiedades de la distribución de chi cuadrada nos dice: la distribución chi cuadrada no es simétrica a diferencia de la distribución normal y la t-student. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos, pero no pueden ser negativos. La distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad, y el número de grados de libertad está dado por GL, que es igual a n-1. Conforme aumentan los grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. En definiciones tenemos que nuestra varianza muestral es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional. Los valores de la varianza muestral tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la varianza poblacional, que tienen otras medidas de variación insesgadas. Las desviaciones estándar muestral S suele utilizarse como una estimación puntual de la desviación estándar, aun cuando es una estimación sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar la desviación estándar muestral como una estimación de la estimación puntual razonablemente bueno, aunque ese es una estimación sesgada y se usa con frecuencia como una estimación puntual de nuestra desviación estándar. Aquí tenemos un ejemplo de calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir unos intervalos de confianza del 95% para la desviación estándar
para todas las calificaciones de crédito. En el inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito, y en el inciso B nos pide construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Estos datos ya los tenemos capturados en un archivo aquí en Minitab. Aquí tenemos en donde vamos a utilizar estadísticas básicas, y aquí en una varianza vamos a utilizar aquí vamos a seleccionar una o más muestras de una columna. Vamos a borrar esto para volverlo a seleccionar. Aceptar, dice que debe ser al nivel de confianza de 95. Listo, aceptar y aceptar. Aquí tenemos que nuestro método es que nuestra desviación estándar de calificación es FICO. El método de Bonnet es válido para cualquier distribución continua. El método chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. Nos dicen estadísticas descriptivas que nuestro tamaño de muestras es de 100. Nuestra desviación estándar es de 92.2. Nuestra varianza es de 8502. Y nuestro intervalo de confianza con al 95% para la desviación estándar usando Bonnet es de 81,106.8, y nuestro intervalo de confianza de 95 usando chi cuadrada es de 81.0,107.1. Entonces eso lo llevamos para acá, y aquí tenemos nuestros datos, nuestras respuestas para el inciso A, que nos pedirá la mejor estimación puntual. En este caso es 92.5, como es el valor de nuestra desviación estándar. También tenemos que nuestro intervalo de confianza es de 81 como límite inferior, y como límite superior tenemos 107.1. En el siguiente inciso nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95. Ok, entonces regresamos a Minitab. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Aquí vamos a elegir una desviación estándar normal, con una desviación estándar que nos dice es de 75. Vamos a estimar el tamaño de la muestra a un margen de error del 10 con el 95% de nivel de confianza. Aceptamos. Aquí nos dice que nuestro método fue con un parámetro de desviación estándar con una distribución normal, una desviación estándar del 75, un nivel de confianza del 95%, un intervalo de confianza que es bilateral. Nuestros resultados, conteniendo un margen de error de 10, debemos tener un tamaño de muestra de 140. El que tenemos aquí, 140. Continuamos. Nos dice este ejercicio llamado consumo de la energía de una casa. Dice: utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts en el archivo anexo, ya lo tenemos capturado, para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. En el inciso A nos pide calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía, y en el inciso B nos pide que construyamos un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía. Vamos a ir a nuestro archivo donde ya tenemos capturados nuestros datos, y nos vamos a ir aquí a estadísticas básicas, una varianza. Aquí vamos a elegir una o más muestras, cada una de una columna. Vamos a elegir el consumo de kilowatts, que es lo que nos pide el ejercicio. Nos dice que a un valor del 95%, nivel de significancia del 95%, aceptamos. Y aquí tenemos que nuestro método para la desviación estándar de consumo de kilowatts en el método Bonnet es válido para cualquier distribución continua, y el método de chi cuadrada solo es válido para la distribución normal. En estadísticas descriptivas tenemos que nuestro tamaño muestral es de 48 con una desviación estándar de 692. Nuestra varianza es de 47.000
479.021, un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando Bonnet del 539,927 y un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar usando chi cuadrada es de 576,867. Y esta es la que nos solicita el ejercicio. Aquí tenemos también nuestras estadísticas, en donde obtenemos la respuesta del inciso A, que dice que nos pide la mejor estimación puntual, que da nuestra desviación estándar que obtuvimos de 692, y nuestro intervalo de confianza en el inciso B al 95% para la desviación estándar es con un límite inferior de 576 y un límite superior de 867. Continuamos en el inciso C, donde nos pide calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts a un nivel de confianza del 90%. Ok, regresamos a mi tab. Aquí tomamos estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación. Seguimos con desviación estándar. Y nos dice que nuestra desviación estándar debe ser de 250. Estimar el tamaño, un intervalo de confianza de 10. Margen de error para intervalos de confianza de 10 a un 90% de nivel de confianza. Sí. Aceptamos. Aquí nos dice que nuestro método con un parámetro de desviación estándar con distribución normal y nuestra desviación estándar es de 250 a un nivel de confianza del 90 y un intervalo bilateral. Nos dice que como resultado que queremos un margen de error de 10, nuestro tamaño de la muestra debe ser de 921, que es también lo que tenemos aquí. Entonces, como respuesta del inciso C, el tamaño de la muestra debe ser de 921. Continuamos en el capítulo 8, prueba de hipótesis. En el subtema 8.2, fundamentos de la prueba de hipótesis. Esto es teórico para comprender un poco más cómo podemos ejercer, cómo podemos aprovechar las hipótesis en nuestros análisis estadísticos, en donde podemos afirmar o podemos negar, aceptamos o rechazamos una hipótesis. Nos dice como definiciones que en estadística una hipótesis es una afirmación o una aseveración cerca de una propiedad de una población. Una prueba de hipótesis o prueba de significancia es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Tiene como regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto determinado la probabilidad de un evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto. Como definición también tenemos la hipótesis nula denotada por H0, que es la afirmación de que el valor de un parámetro poblacional como una proporción media o desviación estándar es igual a un valor establecido. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadera y llegamos a la conclusión para rechazarla o no. La hipótesis nula es la expresión simbólica de que el parámetro iguala el valor fijo que se somete a consideración. También tenemos la hipótesis alternativa, denotada por H1 o HA, que es la afirmación de que un parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere con la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear alguno de estos símbolos, mayor o menor o bien desigual. En la hipótesis alternativa es la expresión simbólica de que no contiene la igualdad. Tenemos métodos de prueba de hipótesis. Nos dice que la región crítica o la región de rechazos es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos una hipótesis nula. El nivel de significancia denotado por alfa es la probabilidad de que el estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Si el estadístico de prueba cae en una región crítica, rechazamos la hipótesis nula, de manera que alfa es la probabilidad de cometer el error de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera.
También tenemos un valor crítico. Es cualquier valor que separa la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula de un valor del estadístico de prueba que no conduce al rechazo de una hipótesis nula. Los valores críticos dependen de la naturaleza de la hipótesis nula, de la distribución muestral que se aplique y del nivel de significancia de alfa. El valor P o p-value, como lo conocemos, es el valor P o el valor de la probabilidad. Es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea al menos tan extremo como el que se representa en los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Los valores P se pueden calcular después de encontrar el área que está más allá del estadístico de prueba. Aquí tenemos diferentes tipos de prueba de hipótesis, que es prueba de dos colas. La región crítica se encuentra en las dos regiones colas extremas bajo la curva. Aquí tenemos una imagen de referencia que dice que estamos usando una signo usado en la hipótesis alterna, en donde dice que es desigual a la prueba de las dos colas. También tenemos la prueba de cola izquierda. La región crítica se encuentra en la región cola extrema izquierda bajo la curva, de este lado. Utilizando el signo de en la hipótesis alterna, prueba de cola izquierda. Dice que es menor a. Dice que la prueba de cola derecha tenemos la región crítica que se encuentra en la región cola extrema derecha bajo la curva. Ese signo que usamos para cuando es una hipótesis alternativa, dice que es mayor a la prueba de la cola derecha. Aquí nos dice qué signos se utilizan para poder interpretarlos mejor. Continuamos. Dice decisiones y conclusiones. El procedimiento de una prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes: se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos una redacción, un diagrama de la conclusión final, en donde iniciamos y nos pregunta: ¿la afirmación original contiene la condición de igualdad? Sí, si la tiene, nos pregunta si rechaza la hipótesis nula. La afirmación original contiene igualdad. Si se rechaza, nos vamos al planteamiento de la conclusión final, donde existe evidencia suficiente que justifique el rechazo a la afirmación de que, y es ahí donde se emplea todo lo del caso, que se rechaza que sea una afirmación original y todo eso. Eso se rechace la hipótesis nula. Si no se rechaza la hipótesis nula, nos dice que no existe suficiente evidencia que justifique el rechazo de la afirmación de que, y de ahí seguimos dependiendo el caso o la hipótesis que tengamos planteada. Volviendo aquí donde nos pregunta, la afirmación original contiene una condición de igualdad. Si no la contiene, la afirmación original no contiene igualdad y se convierte en una hipótesis alterna. Y nos pregunta si se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza, lo tomamos como un planteamiento de conclusión final, donde los datos muestrales sustentan la afirmación de que, y de ahí desarrollamos toda la hipótesis que teníamos, y nos dice que si no rechazamos nuestra hipótesis nula, nos dice que existe evidencia muestral, no existe evidencia muestral de que es para sustentar afirmación de que, y esto todo lo que sigue es dependiendo de la hipótesis que tengamos creada, aquella que queramos demostrar y aquella que hayamos probado. Esto es para saber cómo interpretar cuando se rechaza o cuando se acepta a la hipótesis nula. Seguimos. Errores en las pruebas de hipótesis. Nos dice que en un error tipo 1, el error de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, se utiliza el símbolo alfa, que representa la probabilidad de un error tipo 1. El error tipo 2, el error de no rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es falsa, se utiliza el símbolo beta para representar la probabilidad del tipo 2. La potencia de la prueba de hipótesis es la probabilidad de 1 menos beta de rechazar una hipótesis nula falsa. Se calcula utilizando el nivel de significancia de alfa particular y un valor específico del parámetro poblacional que representa una alternativa al valor considerado como verdadero de la hipótesis nula. Aquí iniciamos otro subtema en donde tiene llamado prueba de afirmación respecto a una proporción.
Objetivo, vamos a someter a una afirmación acerca de una proporción poblacional utilizando el método formal para una prueba de hipótesis. Tenemos un ejemplo llamado bombas de gasolina. Nos dice que se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad. Autoridades especialistas de la agilidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 eran precisas dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones y que 5686 bombas eran precisas. Nos pide utilizar un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que al menos el 20% de las bombas de gasolina en esta ciudad son imprecisas. Ok, para esto vamos a irnos a Minitab nuevamente. Nos vamos a ir aquí a estadísticas. Nos vamos a ir a básicas, una proporción. Vamos a tomar aquí datos resumidos. Vamos a tomar el número de eventos. El número de eventos va a ser... Vamos a sumar nuestras 5686 más nuestros 1299 para obtener nuestro total de muestra de eventos. No, bueno, nuestro total de todas nuestras muestras. Dice que son 5686 más 1190. Tenemos que son 6985. Entonces nos vamos para acá. 6985. En donde dice que nuestro número de ensayos es de 1299. 1299. Vamos a realizar la prueba de hipótesis con una proporción hipotética de... nos dice que nuestra proporción hipotética debe de ser del 20. Vamos a ponerle punto 20. Un nivel de confianza de punto 001. Entonces aquí va a ser punto 99, perdón. Aceptamos y aceptamos. Sí, nuestro número de ensayos. Ok, sí, aquí lo puse al revés. 1199 y aquí harán 6985. Aceptamos. Y aquí tenemos que nuestro método pues fue por la proporción de eventos y que vamos a utilizar el método exacto. En estadísticas descriptivas tenemos que nuestras muestras totales fueron de 6985 con eventos de 1299 y nuestra muestra de P de punto 185970 con un límite superior de 99% para P de punto 1970. Aquí podemos ver que nuestra hipótesis nula debería ser de igual a punto 2 y nuestra hipótesis alterna debería ser de P debe ser menor a punto 2. Entonces eso no quiere decir que vamos a descartar la hipótesis nula, la vamos a rechazar y vamos a aceptar la hipótesis alterna. Acá también lo tenemos aquí. Entonces aquí estamos rechazando hipótesis nula ya que su valor es igual a P cuando debería de ser menor. Entonces aceptamos la hipótesis alterna. Continuamos, también podemos tener otro método para checar nuestras hipótesis. Vamos a irnos aquí a Minitab. Nos vamos a ir aquí a asistente. En prueba de hipótesis vamos a tomar el porcentaje de efecto para una muestra. Elementos de la muestra. Aquí en el número total de elementos probados vamos a ponerle que fueron 606.985 y el número de efectos observados fue de 1299.
Aquí vamos a probar es el 20% y que es el porcentaje de efectos menor a 20, pero sin aceptar conclusiones que no sea verdad, un nivel de significancia del 1 y le vamos a dar a aceptar. Aquí vamos a tener que nos va a decir que nuestro valor de P es 0.002 y las estadísticas aquí pues nos dan nuestros datos, lo que hemos pedido. Como comentarios tenemos que usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el 20% a un nivel de significancia del 0.01. En los intervalos de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje defectuoso a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad del 99% de que el porcentaje defectuoso verdadero es menor al 19.74%. Aquí también tenemos otra gráfica que nos ayuda más a comprender. Aquí tenemos nuestro 20% y aquí tenemos que vemos que es menor a. Aquí también tenemos nuestros porcentaje de defectos en el momento de diagnóstico, con la probabilidad de detectar una diferencia. Aquí tenemos que dice si el porcentaje real de los defectos fuera menor que el objetivo de 1.3, usted tendría un 60% de probabilidad de detectar la diferencia. Si fuera 1.74 menor, usted tendría un 90% de probabilidad. Aquí nos desglosa más a fondo la potencia y las diferencias que podría haber en un tamaño de muestra de 6.985. Como conclusión, nos tiene en la tarjeta de informe que el tamaño, verificamos el tamaño de muestra y nos dice que es correcta. Dice la muestra es suficiente para detectar una diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. Esa es otra forma de realizar nuestra prueba de hipótesis de una afirmación respecto a una proporción. Ahora tenemos un ejemplo que nos dice detector, se llama detector de mentiras. Dice el ensayo de un experimento con polígrafo incluye 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 74 casos con resultados correctos según datos del experimento realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba de afirmación de que ese tipo de resultados de polígrafo son correctos en menos de un 80% de las veces. Ok, entonces regresamos a Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas básicas de una proporción, datos resumidos. Nos dice que el número de eventos es de 98. Nos dice que es de 98. No. Nuestro número de ensayos es de 98. Y nuestro número de eventos dice que es de... el número de eventos va a ser 74. Porque nos pide los correctos. El número de eventos va a ser 74. Y nuestra proporción hipotética nos pide que sea del 80%. En opciones nos pide, me falta un punto. En opciones nos pide un nivel de significancia de 0.05, que viene siendo un nivel de significancia del 0.95. Y nos dice que debe ser mayor, la proporción debe ser mayor. Dice todo que al menos, de que al menos 80, sí. Aceptar. Y nos dice que pues aquí en que se análisis de método exacto con nuestro tamaño muestral de 98 con 74 eventos. Nuestra muestra de P es de 0.755-102. Límite inferior del 95% para P es de 0.673219. Nos dice, esto lo vamos a llevar acá para poder interpretarlo mejor. Aquí nos dice que nuestra prueba de hipótesis nula es debe ser que P es igual a 0.8,
y nuestra hipótesis alterna nos dice que es de que el valor de P debe ser menor a 0.08. Por lo tanto, pues estamos descartando nuevamente la hipótesis nula y aceptamos la verdad, la alterna. Vamos a hacerlo de diferente forma con la ayuda del asistente. Prueba de hipótesis, defectos. Aquí en el número probados dice que es de 98. Así que es de 98 defectuosos. Dice que los defectuosos fue del 24. Dice que vamos a probar del 20. Nivel de significancia del 5. Ok, aquí tenemos un desatino. Ok, listo. Entonces aquí nos dice que el informe de resumen nos dice que pues aquí tenemos que alfa sería concluir defectuoso, menor, realmente no lo es. El 5 es el valor que usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo de nivel de significancia del punto 0.5. Si las consecuencias de concluir incorrectamente que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo es severo, utilice un alfa más pequeño para reducir cometer este mismo error. Si la consecuencia de concluir incorrectamente que el porcentaje defectuoso es menor que el objetivo que no es severo, considera utilizar un alfa más grande, lo cual incrementará su probabilidad de hallar una diferencia. Si el valor de P está cerca de 0.5, usted podría considerar esta evidencia marginal a una diferencia. Si pudiera justificar, justificar una exploración adicional, quizás con una muestra más grande, en especial si la diferencia observada es lo suficiente grande para tener un valor práctico. Aquí en comentarios pues tenemos que una prueba dice usted puede concluir que el porcentaje defectuoso es menor al 80% de nivel de significancia del punto 0.5 y un intervalo de confianza cuantifica la incertidumbre asociada a la estimación del porcentaje defectuoso a partir de los datos de las muestras. Usted puede tener una seguridad de que el 95% del porcentaje defectuoso verdadero es menor a 32. Aquí igual tenemos nuestra gráfica que nos ayuda a comprender un poquito más. También tenemos la diferencia de la potencia y aquí tenemos que el tamaño de la muestra dice que es correcto. La muestra es suficiente para detectar la diferencia entre el porcentaje defectuoso y el objetivo. Muy bien, entonces continuamos. Aquí tenemos el subtema 4.8.4, prueba de afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. Dice que como objetivo someter a prueba una afirmación sobre la media poblacional con una desviación estándar conocida mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos pues, es conocer la desviación estándar, el tamaño de la muestra n debe ser mayor a 30 y el tamaño de la muestra n si es mayor a 30 si los datos cumplen con la condición de la normalidad. Tenemos un ejemplo donde nos dice que los barcos se llama ejemplo barcos sobrecargados. Dice debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres han muerto personas en accidentes de barcos utilizando los pesos de una muestra de lectura simple de hombres. Se obtienen los siguientes estadísticos muestrales donde n es igual a 40 y la media es de 172.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene como desviación estándar 26 libras. Utiliza el resultado para someter a prueba de afirmación de que los hombres tienen un peso mayor de que 166 libras, que era una recomendación de peso de la M-04 del National Transport and Safety Board. Utiliza un nivel de significancia del 5.05 y el método del valor de P. Ok, entonces regresamos a mi etapa para poder concluir esto. Nos dice que vamos a ir a estadísticas básicas, Z de una muestra, datos resumidos. Ok,
nos dice que nuestro tamaño de muestra es de 40, nuestra media es de 132. Ok, tenemos 40 y nuestra media es de 172.55 con una desviación estándar de 26 y nuestra media hipotética dice que debería ser de nuestra función de un peso medio mayor a 166. Vamos a activar aquí 176.3. Sí. El nivel de significancia dice que debe ser de 0.5, debe ser 95 aquí. Y dice que utiliza un peso mayor. Me dice que debe ser mayor a la media hipotética. Aceptamos y aceptamos. Y nos dice que nuestro valor es este. Nos llevamos para acá. Y nos dice que nuestra hipótesis, tenemos nuestro tamaño de muestra, que es de 40, nuestra media que es de 172.55, un error estándar de la media de 4.11, un límite inferior de 95% para la media poblacional de la media muestral, de 165.79. Como nuestra prueba, nuestra hipótesis nula nos dice que nuestro valor de Z es de 1.52 y nuestro valor de P es de 0.064. Aquí vemos que nuestra hipótesis nula nos dice que debería de ser igual a 166.3, lo cual ninguno de nuestros valores lo cumple, y nuestra hipótesis alterna nos dice que debe ser mayor a 1.166.3, por lo cual pues rechazamos las dos hipótesis. Continuamos. En este ejercicio de latas de Coca-Cola nos dice que una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene un volumen medio de 12.19 onzas. Supongan que la desviación estándar de todas las latas regulares es de 0.11 onzas. Utiliza el nivel de significancia de 1 para someter a prueba de afirmación que las latas de Coca-Cola regular tienen un volúmenes de una media de 12 onzas como se afirma en la etiqueta. Entonces vamos aquí a Tab, nos vamos a estadísticas básicas de una muestra. Aquí no, pincelar, que no, esa no te da una muestra. Es estadísticas básicas, se te da una muestra. Nos dice que nuestro tamaño de muestra es de 36. Nuestra media muestral es de 12.19 con una desviación estándar conocida de 0.11 y una media hipotética de 12 con un nivel de significancia del 0.01, entonces pues será de nivel de confianza 99. Dice que debe ser mayor. Debe ser mayor. Ok, aceptamos. Vemos aquí, nos lo llevamos a nuestra presentación. Tenemos que pues, nuestro tamaño de muestra es de 36 con una media de 12.19. Son los datos que nos otorgó el ejercicio. Un error estándar de la media de 0.0183. Un límite inferior al 99% para la media muestral de 12.1474. Nuestra prueba de hipótesis dice que nuestra hipótesis nula
debería ser igual a 12 y nuestra hipótesis alterna debería ser mayor a 12. Y aquí obteniendo nuestro valor de z podemos, y nuestro valor de p de 0, pues podemos ver que no se cumplen nuestras hipótesis, así que las rechazamos ambas. Rechazamos nuestras hipótesis. Continuamos en el subtema 8.5, prueba de una afirmación respecto a una media con una desviación estándar desconocida. El objetivo es someter a prueba de afirmación sobre una media poblacional cuando se desconoce la desviación estándar mediante el uso del método formal de prueba de hipótesis. Requisitos, pues tenemos que tener un tamaño de muestra de n mayor a 30 o un tamaño de muestra de menor a 30 si los datos cumplen con una condición de normalidad. Tenemos un ejemplo que se llama exceso de velocidad en California. Se obtiene una muestra aleatoria de 40 vehículos en millas por hora de automóviles que viajan en una sección de la carretera 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media de 68.4 millas por hora y una desviación estándar de 5.7 millas por hora según datos de la Singler. Utiliza un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que la velocidad de todos los automóviles es mayor a la velocidad máxima de 65 millas por hora. Ok, continuamos aquí, volvemos a Minitab. Vamos a irnos a estadísticas básicas. Vamos a agarrar de una muestra de datos resumidos. Nos dice que nuestra muestra aleatoria son de 40. Son 40 vehículos. Y nuestra media de muestra es de 68.4 con una desviación estándar de 5.7. Y nuestra media hipotética es de 65 con opciones de un nivel de confianza del 95 nos va a pedir y dice que debe ser mayor. Dice prueba de información es mayor a la velocidad máxima. Ok, entonces va a ser mayor. Aceptamos y aceptamos. Aquí tenemos nuestros datos, nos llevamos a la presentación para mirarlos de una mejor manera, en donde nos dice que pues, nuestro tamaño de muestra es de 40, nuestra medida es 68.4, que son los datos que nos proporcionó aquí el ejemplo, con una desviación estándar de 7.5, que igual es un dato que nos proporcionó el ejemplo. Error estándar de la media es de 0.901, límite inferior del 95% para la media muestral de 66.882. En nuestra prueba de hipótesis tenemos que la hipótesis nula nos dice que debe ser la media de la muestra debe ser igual a 62 y nuestra hipótesis alterna nos dice que debe ser mayor a 65. Como podemos ver, pues nuestros valores no están no cumplen con lo establecido por la hipótesis, por lo cual pues la rechazamos ambas. Aquí tenemos que tenemos un ejercicio de emisiones de automóviles. Se obtiene una muestra aleatoria simple de las emisiones de gases invernaderos de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.7 toneladas y una desviación estándar de 0.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes del CO2. Utiliza un nivel de significancia del 5 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases invernaderos menor a 8.5 toneladas. Ok, entonces le regresamos a mi tab. Vamos a ir aquí a estadísticas básicas de The Student. Aquí en tamaño de muestra tenemos que son 32 con una media de muestra del 7.78, una desviación estándar de 0.08, 1.08 y una media hipotética de 8.5.
8.5 con un nivel de significancia de 0.05, por lo tanto va a ser 95 aquí, muy bien. Y nos dice que debe ser mayor a menor a, dice, significancia para someter una prueba de construcción una emisión menor, entonces debe ser menor a nuestra medida hipotética. Aceptar, aceptar. Aquí tenemos esto, nos llevamos a nuestra presentación. Aquí podemos ver pues los datos que capturamos, que fue nuestro tamaño muestral de 32, nuestra media de 7.78, nuestra desviación estándar de 1.08, un error estándar de la media de 0.191, límite superior del 95% para la media muestral de 8.104. Y en nuestra prueba de hipótesis nos dice que nuestra hipótesis nula establece que la media muestral debe ser igual a 8.5, y nuestra hipótesis alterna dice que debe ser menor a 8.5. Continuamos. Seguimos con el subtema 8.6, prueba de afirmación respecto a una desviación estándar o una varianza. El objetivo es someter a prueba una afirmación respecto a la desviación estándar poblacional o a la varianza poblacional, utilizando el método formal de prueba de hipótesis. Los requisitos: la muestra es aleatoria simple, la población tiene una distribución normal. Tenemos un ejemplo de pulsos de hombres. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado de la desviación estándar de 10 latidos por minuto utiliza los resultados muestrales con un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen como desviación estándar mayor que 10 latidos por minuto. Entonces vamos a sacarlo igual con Minitab. Nos vamos a ir aquí en Minitab, en estadísticas básicas y una varianza. Nos vamos a tomar aquí por la división estándar de la muestra. Dice que nuestro tamaño de la muestra es de 40. Dice que es de 40 y nuestra desviación es de nuestro tamaño es de 40. Nuestra desviación estándar es de 11.3. Realizamos una prueba de hipótesis. Desviación estándar hipotética es de normal y desviación estándar por minuto. Siempre que desviación estándar de 10 minutos por minuto. Dice que es de 10. Y nos dice que tiene que tener un nivel de significancia del 95. Nivel de confianza. Dice tiene una desviación mayor. Dice que es mayor. Nos dice que es mayor. Desviación estándar. Y aceptamos. Nos llevamos todo esto para acá y aquí lo analizamos. Nos dice que nuestra estadística descriptiva nos da nuestro número muestral, que son 40, nuestra desviación estándar de 11.3, nuestra varianza de 128, el límite inferior del 95% para cuando la desviación estándar usando la h cuadrada es de 9.6. Nuestra prueba de hipótesis nula nos dice que nuestra desviación estándar debe ser igual a 10 y nuestra hipótesis alterna nos dice que debe ser mayor a 10. Aquí tenemos nuestros valores. Nos dice que nuestro método h cuadrada, prueba estadística de prueba es de 49.80, nuestro GL es de 39, nuestro valor de P es de 115. Nuestro método es de desviación estándar de muestra. El método de Bonnet se puede calcular con los datos resumidos y el método h cuadrada solo es válido para la distribución normal. Aquí vamos a seguir con el ejercicio.
Calificaciones en exámenes de estadística. Los exámenes del grupo de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de los últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Utiliza el nivel de significancia de 0.01 para someter la prueba de afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Entonces también lo vamos a calcular aquí con Minitab. Vamos a ir a estadísticas básicas y una varianza. Desviación estándar de la muestra dice que el tamaño de la muestra es de 27 y nos dice que la desviación estándar de la muestra es de 9.3. Una desviación estándar hipotética de 14.1 con un nivel de significancia del 0.01, entonces va a ser aquí 99 y nos dice que menos, debe ser menos. Entonces aquí tenemos aceptar y aceptar. Esto lo nos llevamos acá a nuestra presentación, en donde pues tenemos nuestro tamaño muestral que es de 27, nuestra desviación estándar que es de 9.3, nuestra varianza que es de 86.5, con un límite superior del 99% para cuando la desviación estándar, usando la chi cuadrada es de 13.54. En nuestra prueba de hipótesis nula nos dice que nuestra desviación estándar debe ser de 14.1, es lo que estamos mostrando, y nuestra hipótesis alterna es de que nuestra desviación estándar debe ser menor a 14.1. Entonces nuestra estadística de prueba nos da 11.31 y nuestro GL 26 con un valor de P de 6, de 0.006. Esto lo calculamos, esto lo obtuvimos con el método de una desviación estándar de muestra. En el método de Bonnet no se puede calcular para datos resumidos y el método de chi cuadrada solo es válido para distribución normal. Por mi parte sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.